Esta semana murió un famoso científico. Todos vimos la noticia. Este hombre que terminó pues muy mal. No podemos asegurar que él era un cristiano, pero me llamó la atención que entre las frases, ya muerto, empezaron la gente a decir las frases famosas de Hawkins. Hubo una cosa que él dijo, y él dijo que él era pesimista sobre el futuro de la humanidad y pensaba que la humanidad puede acabarse muy pronto debido al egoísmo humano, a los problemas humanos. El hombre mismo puede destruirse. Y bueno, el apóstol Pedro también profetizó, como leímos hace un rato, que al fin del tiempo todo va a ser quemado. Yo creo en eso. Ahora, nosotros nos hemos adentrado en el tema de la parusía, es decir, de la venida del Señor. Un tema que ha sido motivo de mucha controversia, de mucha especulación, pero a la vez un tema importante, un tema vital para nuestra fe. Yo creo la palabra de Dios, y según Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, allí está el relato del ascenso del Señor a los cielos. Ya el Señor ha resucitado entre los muertos. Está en algún lugar allí y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo creo eso. Creo que el Señor vendrá. La palabra de Dios lo dice. Me asegura que nuestro Señor va a regresar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero sí sabemos que vendrá cuando menos se espera. Y por eso entonces vamos a mirar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, especialmente el versículo 42, donde hemos llegado en estos estudios. ¿Qué dice el versículo 42 al 44 inicialmente? Dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, la palabra de Dios dice que el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es cuando menos se espera. La primera cosa que encontramos aquí es que la palabra de Dios nos hace una advertencia, nos dice que tenemos que velar. Velar. ¿Y qué significa velar? Significa estar despierto, ser cauteloso, estar activo, porque el Señor vendrá en el momento menos esperado. Hace 8 días vimos que el Señor vendrá como en los días de Noé. Todo el mundo estaba tranquilo, haciendo todas las cosas, y llegó el diluvio. Pero hoy tenemos una metáfora muy interesante. ¿Cuál es la metáfora?
El Señor dice lo siguiente aquí, ya lo leímos en el versículo 43, que si uno supiera cuándo el ladrón va a venir, uno no dejaría minar su casa. El ladrón espera para ingresar a la casa a altas horas de la madrugada. Espera que todos estén profundamente dormidos para que nadie se dé cuenta de su llegada. Ningún ladrón avisa, porque si uno supiera la hora en que va a llegar el ladrón, pues uno lo espera con la escopeta. Pero todo esto es para ilustrar que la venida del Señor para ejecutar juicio será en el día y en la hora en que menos lo esperamos. Es un asunto de fe. Lucas nos amplía las palabras de nuestro Señor. Sin perder de vista a Mateo, miremos Lucas capítulo 21, en el versículo 34. Está refiriéndose al mismo evento, pero es Lucas, el evangelista Lucas, Lucas 21, 34 al 36. Dice así Lucas: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces el Señor aquí nuevamente advierte: tengan cuidado, sean precavidos, evite, es lo que está diciendo aquí, evite tener una vida disipada, y dos, una vida ansiosa. Y esto entonces tiene unas aplicaciones para nosotros hoy. Primero, cuando el Señor dice mucho cuidado que anden ustedes en la embriaguez y en muchas cosas, viviendo una vida disipada, está haciendo una advertencia. Algunos cristianos o algunas personas que dicen que son cristianas tienen una vida disipada, es decir, una vida disoluta y de relajo moral. Y así no puede ser. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32, 1 Corintios 15:32, hablando de la resurrección, explicándole a la iglesia incrédula sobre estos temas de la resurrección, en 1 Corintios 15:32 dice lo siguiente: si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Porque el apóstol Pablo predicó el evangelio en medio de grandes dificultades. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cuál era el problema por el cual el apóstol Pablo dijo esto? A algunos en la iglesia, Satanás les había llenado la mente de dudas. Y todo empezó por andar con malas compañías, más concretamente con personas no cristianas. Ahora, nosotros estamos en el mundo y todos los días uno tiene que relacionarse con personas que no son creyentes. Es imposible no relacionarse uno con personas que no son creyentes. Pero uno tiene que tener cuidado, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno tiene que tratar con el inconverso con mucho cuidado, porque en la iglesia de Corinto sucedió eso.
por las malas compañías, por la gente no cristiana, se dejaron llevar de las tentaciones y empezaron a vivir una vida desordenada y empezaron a dudar de Dios y de su venida. Pero en segundo lugar hay otra lección aquí: cuidado con andar excesivamente preocupados por las cosas de este mundo. Cuidado, porque ustedes se pueden llenar de preocupaciones y ansiedad y olvidarse de Dios. Dios no aprueba que vivamos de esa manera, solo preocupados por la prosperidad material. Y eso es una cosa que ha afectado a muchos, ¿no? A veces en las iglesias, siempre lo he dicho, llega un hermano pobre, necesitado, se convierte a Cristo, lo bautizamos, pasa el tiempo, deja los vicios, se vuelve una buena persona, Cristo le cambia el corazón y la vida, empieza a progresar y llega a estar muy bien económicamente, pero empieza a olvidarse de Dios y de dónde lo sacó Dios, y empieza a preocuparse por su prosperidad material. Por eso aquí nosotros en la iglesia, basados en lo que dice la Biblia, no enfatizamos una vida materialista. Si alguien quiere oír esa enseñanza, no la va a encontrar aquí en la iglesia. Le recomendamos que mejor se busque una iglesia carismática de la prosperidad, porque en esas iglesias sí le dicen a usted: tranquilo, mire, Dios quiere que usted sea rico, somos hijos del Rey de Reyes y no sé qué, y empiezan a enseñar una cantidad de cosas de la prosperidad, y lo que despiertan en la gente es a veces es el puro materialismo, la preocupación excesiva por las cosas de este mundo. Uno debe tener lo necesario, y damos gracias a Dios cuando a veces nos da más de lo que necesitamos, pero cuidado con olvidarse de Dios. De manera que, siguiendo con nuestra parábola, el Señor entonces aquí sigue explicando, y entonces ahora entrega una parábola. Versículo 45 de Mateo 24, donde estamos. El Señor dice: mucho cuidado, no se descuiden. La venida de Cristo es como el ladrón en la noche. Y en el 44 dice, en el 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Es una parábola. Tengamos presente que en aquel tiempo existía la esclavitud. Al esclavo se le llamaba siervo, pero claro, era una esclavitud algo diferente a la que se conoció en el siglo XV y otros siglos, XVII, XVIII, XIX. Entonces lo que el Señor está explicando aquí es un asunto que pasaba en la vida durante el tiempo de Jesús. Hay un amo o dueño de una finca que tiene varios siervos, y este amo tiene que emprender un viaje, pero antes escoge de entre sus siervos a uno de más confianza y le encarga que administre todo hasta su regreso. Ese siervo tiene la responsabilidad de supervisar a los otros trabajadores y tiene la responsabilidad de alimentarlos y cuidar que estén bien. Así que pasó el tiempo y llegó el día cuando el amo regresó de su viaje a su finca, y él constató que el siervo había cumplido sus deberes. Era un buen siervo, fue fiel cumpliendo las órdenes tal como se le habían dado,
fue también prudente, es decir, hizo las cosas con plena conciencia y responsabilidad de lo que estaba haciendo. En agradecimiento, el amo lo puso en un lugar muy importante, lo nombró su mayordomo, lo puso sobre todo, por ser un siervo fiel. ¿Y eso qué nos enseña? El hecho que el Señor, aquí de la parábola, bendijo a ese siervo, nos enseña algunas cosas. ¿Por qué era un siervo fiel? Primera, usted y yo somos siervos de Dios. El Señor está ausente, pero va a regresar. ¿Y cómo nos va a encontrar? Cumpliendo con nuestro deber. Así nos va a encontrar el Señor. Y otra lección es el estar preparados para la venida del Señor. No quiere decir que nosotros vamos a adoptar una actitud pesimista. Algunas sectas desde hace varios años han venido enseñando una doctrina equivocada, porque algunas sectas dicen, bueno, el Señor viene pronto, por tanto, ¿para qué preocuparse para trabajar? A mí me interesa el cielo. Algunas sectas hasta ni mandan sus hijos a estudiar porque bueno, el Señor va a venir ya muy prontico, ¿para qué nos esforzamos? Todo se va a acabar. Pues nosotros no podemos tener una actitud pesimista. Y también todo lo contrario. Ahora que sabemos que el Señor viene y que no sabemos en qué momento, debiéramos ser prudentes, cumpliendo con todos nuestros compromisos, no solo con nuestra familia, siendo buen padre, buena madre, cumpliendo nuestros deberes, sino también con nuestra iglesia, porque tenemos un deber con la iglesia, somos siervos de Dios. Y en esta parábola el Señor sigue diciendo más cosas. Este era el caso del siervo que fue fiel, pero está la situación opuesta. Versículo 48. En el caso de que ese siervo fuera o tuviera otra manera de pensar, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces esta es la situación opuesta. El amo regresó y resulta que en vez de encontrar a un siervo fiel y prudente, halló fue un siervo irresponsable porque engañó a su amo, abusó de su confianza, hizo mal las cosas, no obedeció las órdenes. Y no las obedeció primero porque fue un jefe déspota, cruel y despiadado. No pagó el salario a tiempo, hizo aguantar hambre a sus trabajadores. Además se dedicó a parrandear. Así que un día llegó el dueño y lo encontró borracho. Obviamente el amo no lo iba a premiar por su mal comportamiento, sino que lo despidió. Pero antes de despedirlo, dice que lo castigó. El lenguaje griego es muy duro en esta parte, porque hay una palabra que transmite la idea, es que el amo lo partió en pedazos. Es decir, lo azotó casi hasta matarlo, porque en ese tiempo los castigos a los siervos que engañaban a sus amos eran castigos muy severos. Este siervo malo no debería estar con los buenos, sino con los hipócritas, los falsos, los engañadores y mentirosos. De manera que hasta ahí le llegó la felicidad. Hasta ahí.
la felicidad que había disfrutado, ahora se lamentaría y sufriría, ahora lloraría su desgracia. Y aquí dice en el versículo 54: y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es eso del crujir de dientes? Es decir, la situación será tan lamentable que se morderá de la desesperación y de la ira. Y esa es una frase que nuestro Señor usa muchas veces, el crujir de dientes, para describir la angustia extrema y la desesperación absoluta de los hombres que están destinados a la condenación eterna. Su situación tan lamentable hace que le rechinen los dientes a ese siervo malo. ¿Y cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son las enseñanzas de esto? Primero, este siervo desobediente representa a un cristiano negligente, alguien que abusa de la bondad de Dios, abusa de la bondad del Señor, no por ignorancia, porque él sí sabía muy bien cuál era la voluntad del Señor, pero no la hizo. Por consiguiente, recibirá un castigo más severo. Y eso está en consonancia con algo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Vamos a mirar ese pasaje. Capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Hay un versículo allí sumamente importante. Dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Lo había leído alguna vez? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, porque en el contexto está hablando de aquellas personas que tienen la costumbre de decir: yo todo lo que me propongo lo consigo. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es: deje su arrogancia, deje de andar pensando en que todo lo que usted se proponga lo va a lograr sin tener en cuenta a Dios. Si usted está haciendo planes para el futuro, debe tener claro que primero que todo debe buscar la voluntad de Dios. Pero si usted, sabiéndolo, no lo hace y continúa imprudentemente formando sus propios planes con jactancia y con confianza en usted mismo y en su propio éxito, sin tener en cuenta a Dios, entonces es culpable de pecado delante de Dios, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo, como le pasó a ese siervo negligente. Y entonces hacemos una pregunta: ¿qué gana alguien con conocer la sana doctrina si hace todo lo contrario a lo que la palabra de Dios le manda? Es mejor que tuviera mala doctrina y fuera obediente, aunque la doctrina es importante. Pero ¿qué pasa con alguien que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace? Recibirá mayor condenación, porque peca con plena advertencia y con pleno conocimiento de lo que Dios le ha dicho. ¿Cuál es la conclusión a esto, hermanos? Vamos a tener una conclusión sobre este pasaje de Mateo. Primero, nosotros no podemos pensar como el rico imprudente de Lucas 12:13. Tal vez todos hemos leído eso, ese pasaje de Lucas 12:13, ¿no? Aquí en este pasaje el Señor condena la codicia, el deseo de tener más cosas, el convertirse en un materialista.
Dice aquí lo siguiente: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí hay uno preocupado entonces por la plata y por la herencia. Mas el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la plata que tiene. 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces nosotros no podemos hacer como el rico imprudente. Lo único que nos importa es lo mío. No tenemos escapatoria. Si el Señor no viene antes, de todos modos tendremos que dejar este mundo. Y la advertencia es la misma para nosotros, la misma que leímos hace un momento en Mateo. La misma: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Es la misma. La palabra nos dice: seamos precavidos, no juegue con las cosas de Dios. Y en segundo lugar, Satanás le puede susurrar al oído. El diablo a veces nos habla al oído para engañarnos, y le puede decir a alguien: tranquilo, eso no va a pasar, eso el Señor se demora, han pasado 2000 años y no ha venido, así que comamos y bebamos, que el Señor se demora. No, su responsabilidad es ser fiel y prudente. Como dice el dicho popular: no se eche con las petacas, es decir, no se haga el desentendido con estas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Como cristianos debemos entonces hacer un balance y preguntarnos: ¿estoy listo para su venida a la luz de esta revelación del Evangelio? ¿O estoy lleno de incredulidad y leo estas cosas y pues poco me importan? ¿Me veo como alguien que está listo para su venida? ¿Usted se ve como una persona prudente, fiel, que sabe que el Señor puede venir o que usted se puede morir, como el hombre rico que dijo: yo ya estoy muy millonario, tengo muchas cosas, voy a disfrutar, y esa noche se murió? Debemos realmente hacer un balance también de nuestra fidelidad de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos ha dicho. ¿Somos obedientes a los mandamientos de Dios? ¿Queremos ser obedientes a los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que le preocupa a usted cada día? ¿Usted está más preocupado por su propia agenda o por la agenda del reino de Dios, que es todo lo que hemos leído? ¿Dónde está Dios en su vida cada día? La palabra dice: debemos ser fieles, porque la recompensa de la bendición es para cada siervo fiel. Como dijo el Señor aquí, cuando llegó y encontró
a aquel siervo y le dijo: bien, muy bien, buen siervo fiel, has sido fiel sobre lo poco, sobre lo mucho te pondré. Y eso es lo que todos nosotros podemos escuchar de Dios. Pero tenemos que cada uno examinarse y decir: ¿cómo soy yo como cristiano? ¿Cómo soy yo como siervo de Dios? ¿Estoy siendo prudente? ¿O estoy viviendo una vida más o menos ahí relajada? Va, más o menos, soy cristiano más o menos, pero no verdaderamente un hombre fiel y prudente como Dios quiere que lo seamos. ¿Cómo es su relación con Dios y su vida espiritual? La de un siervo fiel. Vamos a orar.